Te voy a contar algo que no le he dicho ni a mis amigas más cercanas. No porque me dé vergüenza, eso ya lo superé, sino porque a veces, cuando lo hablo en voz alta, siento que todo se vuelve más real, más feo. Como si admitirlo hiciera imposible esconderme de lo que hice. Todo empezó con un mensaje estúpido. Uno de esos que te llegan por error. Era sábado por la mañana, y Marcos, mi marido, se había ido a jugar al pádel con sus amigos. Yo estaba en casa, en pijama, bebiendo café y revisando el móvil. Y de repente, pling. Un mensaje de número desconocido. ¿Sigue en pie lo de esta noche, preciosa? No respondí. Pero no lo borré. Te juro que en ese momento no pensé en hacer nada. Solo me hizo gracia. Me sentí guapa, deseada por alguien que claramente se había equivocado. Pero luego, pasaron 5 minutos, 10, y el mensaje seguía ahí. Le hice captura y se lo mandé a mi amiga Sandra. Mira qué acosador, jajaja. Pero en realidad no me sentía acosada. Me sentía viva. 1 hora después, volvió a escribirme. Perdón, creo que me he confundido de número. Aunque ahora que lo veo, no me arrepiento. Ahí fue cuando contesté. Pues suerte la tuya, que te confundiste con una mujer casada. Lo típico habría sido dejarlo ahí. Pero no lo hice. Le seguí el juego. Primero por curiosidad. Luego por aburrimiento. Y después por una mezcla venenosa de ego, vacío y cobardía. ¿Sabes esa sensación de estar en una vida correcta, estable, segura, y al mismo tiempo sentir que te estás ahogando? Pues así estaba yo. Las conversaciones siguieron. Todos los días. Por la mañana, cuando iba al trabajo. Por la tarde, cuando Marcos estaba viendo la tele. Por la noche, desde el baño, mientras él dormía. Se llamaba Iván. Trabajaba en una tienda de música en la calle Alfonso. Tenía 35 años y una manera de hablar que me hacía sentir 20. No decía nada especialmente brillante. Pero tenía esa forma de escuchar como si cada palabra mía fuera importante. Marcos no sospechaba nada. Él nunca fue celoso. Siempre decía que confiaba en mí, que yo era una mujer de principios. ¡Qué ironía! Durante semanas, mi vida fue como una película paralela. Por fuera, todo normal, cenas con mi marido, reuniones de trabajo, paseos por el parque. Pero por dentro, estaba en otra parte. Con Iván. Con sus mensajes, sus fotos, sus notas de voz. Y lo peor no es que me gustara. Lo peor es que lo esperaba. Me volví adicta a esa tensión, a ese coqueteo, a sentir que todavía podía despertar deseo en otro hombre. La primera vez que lo vi en persona fue después de una comida con unas compañeras de trabajo. Le dije a Marcos que íbamos a tomar unas copas más. En realidad, me fui caminando sola hacia la Plaza del Pilar. Él me esperaba ahí, apoyado en una farola, con una mochila al hombro y esa sonrisa idiota que solo tienen los hombres que aún no saben en qué se están metiendo. No pasó nada esa noche. Solo hablamos, caminamos, nos reímos. Pero yo ya había cruzado la línea. No físicamente, pero mentalmente sí. Volví a casa y me duché durante media hora. No porque me sintiera sucia, sino porque no quería que Marcos me tocara. Esa noche dormimos espalda con espalda. Y eso se repitió. Durante días. Durante semanas. Yo sabía que me estaba metiendo en algo peligroso. Que no era un juego. Pero me decía a mí misma que lo controlaba. Que podía parar cuando quisiera. Que era solo una distracción. Un entretenimiento. Mentira. El primer beso fue en el portal de su piso. Un martes. Me acuerdo porque tenía la bolsa del gimnasio colgando del hombro, y me molestaba. Él me agarró de la cintura, y yo no hice nada para evitarlo. Fue un beso rápido, torpe, pero intenso. Como si los dos estuviéramos esperando que pasara desde el primer mensaje.
Me fui corriendo, con el corazón latiéndome en la garganta y las manos temblando. Esa noche, Marcos me preguntó si me pasaba algo. Le dije que estaba cansada. Me miró fijamente durante unos segundos. Yo me reí. Cambié de tema. Funcionó. Unos días después, dormí con Iván. No te voy a mentir, fue increíble. No por el sexo en sí, sino por todo lo que lo rodeaba. El morbo, el riesgo, la sensación de que estaba haciendo algo prohibido. Por una noche, dejé de ser la esposa ejemplar, la mujer responsable, la que siempre llega puntual y paga las facturas. Fui otra. Alguien egoísta, impulsiva, salvaje. Y me encantó. Después vinieron las excusas. Las mentiras pequeñas. Las grandes. Los silencios. Y también la culpa. Una culpa asquerosa, pegajosa, que me acompañaba a todas partes. Estaba con Iván y pensaba en Marcos. Estaba con Marcos y pensaba en Iván. Pero no paré. Porque ya no podía. Lo peor es que Marcos empezó a notarlo. Se dio cuenta de que algo no iba bien. Me miraba raro. Me preguntaba si estaba bien. Me hacía preguntas simples, cotidianas, pero con un tono de fondo que me ponía los pelos de punta. ¿Saliste antes hoy del trabajo? ¿Con quién hablabas en el balcón? ¿Por qué llegaste sin abrigo si esta mañana hacía frío? Pequeñas grietas en una fachada que se caía a pedazos. Yo seguía mintiendo. Cada día con más torpeza. Y él, aunque no decía nada, ya no era el mismo. Había algo en su forma de mirarme. Como si ya supiera. Como si esperara que yo lo dijera primero. Y aún así, no paré. Porque ya estaba dentro. Y salir de ahí me daba más miedo que seguir. No me preguntes cómo ni cuándo empezó a sospechar, pero lo hizo. Marcos no era tonto, nunca lo fue, y aunque yo me creía lista ocultando mensajes, borrando historiales, inventando reuniones, lo cierto es que ya no era cuidadosa, ni siquiera lo suficiente como para tapar bien los rastros. Supongo que, en el fondo, no quería hacerlo. Era como si una parte de mí quisiera que me descubriera, no para confesarme, sino para que todo se acabara sin que yo tuviera que decidir. Así evitaba enfrentarme a la realidad de lo que había hecho. Y eso fue exactamente lo que pasó. Una noche cualquiera, un jueves, estábamos cenando en casa. Hice pasta con atún, como siempre que no tenía ganas de cocinar nada especial. Marcos se sentó frente a mí, comió en silencio, y cuando terminé de contarle una historia absurda de una compañera del trabajo, una historia inventada, por cierto, como tantas otras últimamente, dejó el tenedor en el plato, me miró directamente a los ojos y dijo, ¿quién es Iván? No lo dijo gritando, no golpeó la mesa, no hizo ningún drama. Solo lo soltó, con esa frialdad de quien ya no tiene dudas, de quien no está preguntando, sino confirmando. Me quedé congelada, sin saber qué cara poner, porque aunque lo había imaginado 1000 veces, aunque había ensayado excusas y respuestas en mi cabeza, en ese momento todo se me borró. No sabía si fingir que no sabía de qué hablaba, si decir que era un compañero del trabajo, si montarme a un ataque de ira y decirle que me estaba controlando, que eso era tóxico. Pero no hice nada. No dije nada. El silencio fue más fuerte que cualquier mentira. Él bajó la mirada, respiró hondo y se levantó de la mesa. Se fue al salón, se sentó en el sofá, agarró el mando y puso una película que no iba a ver. Me dejó sola en la cocina, con el plato sucio frente a mí, con el estómago hecho un nudo y la cabeza a punto de estallar. No me gritó, no me insultó, no me pidió explicaciones. Y eso fue lo que más me dolió. Que no reaccionara como un hombre herido, sino como uno decepcionado. Como alguien que esperaba ese momento desde hacía tiempo. Fui hasta él. Me senté a su lado, sin saber qué decir. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Hasta que lo solté, no porque quisiera, sino porque el silencio me estaba matando. No pasó lo que piensas,
dije. Él giró la cabeza, me miró sin expresión y preguntó, ¿qué es lo que pienso, Laura? Me quedé callada. No sabía qué pensaba exactamente. Que me había acostado con otro, seguro. Que le había mentido durante semanas, también. Pero lo que no sabía era cuánto sabía. Y eso me mataba, porque no quería contarle más de lo que ya supiera. Así que opté por una respuesta cobarde, solo hablábamos. Me sentía sola. Él se rió. Una risa seca, vacía, sin alegría. Te sentías sola, repitió, como si no pudiera creer que esa fuera mi excusa. Yo también me he sentido solo, Laura. Muchas veces. Pero no por eso salí a buscar a nadie. Me encogí de hombros, avergonzada. No sé qué decirte. Marcos apagó la tele, se levantó del sofá y caminó hasta la puerta del balcón. Se quedó ahí, mirando la calle, sin decir nada. Después de un rato, habló sin girarse. ¿Te acostaste con él? No contesté. Él volvió a girarse, me miró con esa expresión que no voy a olvidar nunca, una mezcla de rabia contenida, tristeza y derrota, y repitió, ¿te acostaste con él o no? Tragué saliva, sentí el sudor frío bajándome por la espalda, y asentí. No dije nada más. No supliqué, no lloré, no pedí perdón. Solo asentí. Él no dijo nada en respuesta. Salió del salón, fue al dormitorio, se encerró, y yo me quedé sentada en el sofá, sola, con la garganta seca y el corazón hecho trizas. Esa noche no dormimos juntos. No me habló al día siguiente. Ni al otro. La casa se volvió un espacio de pasos medidos, de miradas esquivas, de silencios largos. Yo traté de fingir normalidad, pero no había forma. Ya no se podía volver atrás. No se puede volver a una cama compartida después de eso. No se puede desayunar en la misma cocina sin recordar cada palabra, cada silencio. Y lo peor de todo era que yo todavía no sabía si quería que me perdonara. Porque tampoco estaba segura de querer seguir con él. Estaba en un limbo emocional asqueroso, entre la culpa, la atracción por el otro, el miedo a perder todo lo que tenía y la incertidumbre de si valía la pena luchar por algo que ya había roto yo sola. El domingo, Marcos rompió el silencio. Me dijo que necesitaba que me fuera unos días. No fue una petición. Fue una orden, pero dicha con una calma que dolía más que si me hubiera gritado. Quiero estar solo. Pensar. Y no puedo hacerlo contigo aquí. Le pregunté si era el final. Me dijo que no lo sabía. Que no tenía fuerzas para hablar de futuro, ni de presente. Solo quería espacio. Así que hice la maleta y me fui a casa de mi hermana. Le inventé una excusa, claro. No estaba lista para decir la verdad. Pasé 3 días en su piso, sin dormir bien, con el teléfono en la mano todo el tiempo, esperando algún mensaje de Marcos, algo que me diera una pista de lo que sentía, de si había alguna mínima posibilidad de arreglarlo. Pero no llegó nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. El 4.º día volví a casa. Llamé antes, él me dijo que sí, que podía volver. Que necesitábamos hablar. La conversación fue breve. Me dijo que ya no confiaba en mí. Que no sabía si podría volver a hacerlo. Que lo que más le dolía no era la infidelidad, sino el desprecio. No te importó lo que yo sentiría. Solo pensaste en ti. Y eso me demuestra que algo se rompió. Le dije que me había equivocado, que había sido débil, que lo sentía. Me miró con una mezcla de compasión y desdén, y me respondió, lo sé. Pero el daño ya está hecho. Nos sentamos uno frente al otro, sin saber qué hacer con todo eso. El matrimonio no se termina con una pelea ni con un grito. A veces se muere en silencio, entre dos personas que todavía se quieren, pero ya no saben cómo. Y ahí estábamos nosotros. En ese silencio. A punto de romperlo todo. Sin saber si merecía la pena salvar lo que quedaba.
No sé exactamente qué esperaba cuando volví a casa. Tal vez una discusión inmediata, o un ultimátum, o incluso que él me pidiera que me marchara definitivamente. Pero no fue así. Marcos no levantó la voz, no me insultó, ni siquiera me reprochó nada al principio. Era como si se hubiera quedado vacío, como si se le hubiera agotado toda la rabia antes de que yo regresara. Me miró con una serenidad tan extraña que me inquietó más que cualquier grito. Me ofreció café, lo acepté, y durante varios minutos no dijimos nada. Solo se escuchaba el ruido de las tazas al posarse sobre la mesa, y el reloj de pared marcando el paso de un tiempo que se sentía detenido. De pronto, sin mirar hacia mí, dijo algo que me atravesó de lleno: he estado pensando en cómo llegamos a esto. ¿En qué momento dejé de ser suficiente para ti? No supe qué contestar, porque en realidad no había una respuesta clara. No fue un momento, no fue una falta concreta, no fue una discusión que se fue de las manos. Fue una acumulación silenciosa de distancia, rutina, cansancio, desinterés y cobardía. Pero no supe cómo explicarlo sin que sonara a excusa. Me limité a decir: no fue por eso. No fue porque tú dejaras de ser suficiente. Él se rió con amargura. Entonces, ¿por qué fue? Porque querías sentirte viva, especial, joven otra vez. Porque si es eso, podrías haberme dicho que estabas harta y yo me habría apartado. Intenté explicarle que no había planeado nada, que todo había empezado por algo insignificante, pero cuanto más hablaba, más ridículo sonaba. Él me escuchaba con atención, sin interrumpir, y eso hacía todo peor. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa y dijo: ¿sabes qué es lo que más me humilla? Que mientras yo pensaba en nuestro futuro, tú estabas mandando mensajes con otro. Que mientras yo me rompía la cabeza buscando la manera de que estuviéramos bien, tú ya estabas en otra historia. Y ahora me tengo que sentar aquí y escuchar cómo intentas que suene menos grave. Le pedí que me dejara explicarme, pero él no quería escuchar disculpas. Me dijo que las palabras no servían, que no podía creer nada de lo que saliera de mi boca. ¿Qué me garantiza que no estás mintiendo ahora también?, preguntó. No supe qué decir. Me quedé en silencio, sabiendo que tenía razón. Había mentido tantas veces, con tanta naturalidad, que incluso yo había empezado a creer mis propias versiones. Durante unos segundos pensé en levantarme, en marcharme, en no enfrentarme a esa conversación, pero me obligué a quedarme. Le debía al menos eso. Le dije que si quería que me fuera, lo haría, pero que si había alguna posibilidad, aunque fuera mínima, de reparar lo que quedaba, yo quería intentarlo. Me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Reparar qué? ¿La confianza, el respeto, el cariño, o solo el silencio incómodo de tener que vernos cada día? No había forma de suavizarlo. La palabra reparar sonaba absurda en ese contexto. Él tenía razón. No se repara una traición. Se sobrevive a ella o se acaba ahí. Pero seguí hablando, más por desesperación que por esperanza. Le hablé de todo lo que sentía, de la culpa, del vacío, de lo confundida que me encontraba. Y lo peor es que mientras hablaba, me di cuenta de que no estaba diciendo lo que él necesitaba escuchar, sino lo que me ayudaba a mí a liberar la presión que llevaba dentro. Marcos lo notó. Me interrumpió y dijo: todo esto que me estás contando es sobre ti. Tu culpa, tu vacío, tu confusión. Pero yo no escucho nada sobre lo que hiciste a mí. Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa. Me di cuenta de que había convertido la conversación en una especie de terapia personal, cuando el que necesitaba ser escuchado era él. Bajé la mirada y le pedí perdón, no como quien repite una palabra vacía, sino como alguien que realmente entiende lo que ha hecho. Le dije que no tenía ninguna excusa, que había actuado por egoísmo, que no pensaba en él ni en las consecuencias, que me equivoqué y que me odiaba por eso. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, asintió despacio, sin levantar la vista. Te creo. Pero eso no cambia nada. Después de eso, se levantó y empezó a recoger los platos. Me levanté para ayudarlo, pero me dijo que no hacía falta.
Ya te ocupaste de mí lo suficiente. No lo dijo con sarcasmo, ni con rabia. Lo dijo con un cansancio que me heló la sangre. Sentí ganas de llorar, pero me contuve, porque sabía que llorar en ese momento sería una forma de buscar compasión. Y lo último que él necesitaba era compadecerme. Pasaron varios días en los que la convivencia se volvió una rutina extraña. Compartíamos el mismo espacio, pero ya no el mismo mundo. Nos hablábamos solo para cosas prácticas, y cada conversación duraba lo mínimo necesario. Dormíamos en la misma cama, pero sin tocarnos. Yo intentaba acercarme con pequeños gestos, preparando su desayuno, preguntando si necesitaba algo, pero él respondía con monosílabos, y su tono era neutro, como el de un desconocido que cumple por educación. Una noche, después de cenar, rompió el silencio. Me preguntó si seguía viendo a Iván. Le dije que no, que había cortado todo contacto. Me pidió que le mostrara el móvil. Dudé unos segundos, y ese momento bastó para que entendiera la verdad, que todavía lo tenía. Me pidió que lo borrara delante de él. Lo hice, temblando. Borré los mensajes, las fotos, su número, todo. Lo miré mientras lo hacía, esperando que al menos ese gesto significara algo. Pero no cambió nada. Cuando terminé, solo dijo, eso no borra lo que pasó. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Marcos encendió un cigarro, algo que no hacía desde hacía años. Yo lo miré hacerlo, con esa calma tensa que se tiene cuando se observa una herida abierta que no deja de sangrar. Le pregunté si había alguien más, si había hablado con alguien sobre lo nuestro. Negó con la cabeza. No necesito contarlo. No quiero que nadie me mire con pena. Esa frase me aplastó. Yo había destruido no solo nuestro matrimonio, sino también su orgullo, su tranquilidad, su manera de mirar el mundo. Entonces llegó el momento más duro de la conversación. Me miró fijamente y me dijo que no podía seguir así, que algo tenía que cambiar. No sabía si el cambio significaba separarnos o simplemente poner distancia, pero dijo que necesitaba recuperar el control de su vida. Y añadió algo que me dejó sin aire: tú tomaste una decisión sin pensar en mí. Ahora yo haré lo mismo. Me levanté del sofá, lo seguí hasta la puerta del dormitorio, pero la cerró despacio, sin mirarme, como si con ese gesto también cerrara la historia que habíamos construido. Me quedé en el pasillo, sin saber qué hacer. No podía dormir, no podía pensar. Sentía que algo se había terminado, aunque no lo dijéramos en voz alta. Me pregunté si realmente quería salvarlo o si solo me atormentaba haber perdido algo que daba por hecho. Pasé el resto de la noche en el sofá, escuchando el silencio de la casa, pensando en todo lo que había destruido con un mensaje, con una decisión estúpida, con una cobardía que ahora me pesaba como una piedra. A la mañana siguiente, Marcos salió temprano. No me dijo a dónde iba. No me besó ni se despidió. Solo dejó las llaves sobre la mesa y cerró la puerta con un sonido seco que me atravesó el cuerpo. Por primera vez desde que todo empezó, entendí que lo que había hecho no solo tenía consecuencias, sino que tal vez ya no había vuelta atrás. Y lo peor fue que, aunque lo entendía, una parte de mí seguía sin saber cómo seguir adelante. No sabía que el silencio podía ser tan ruidoso. Durante los primeros días después de que Marcos se marchara, la casa parecía un lugar prestado. No había ropa tirada, no había platos sin lavar, no había su voz diciéndome que cerrara la ventana porque entraba frío. Me levantaba temprano solo por costumbre, preparaba café y me quedaba sentada en la mesa de la cocina mirando la puerta, esperando escuchar sus pasos, aunque sabía que no iba a volver tan pronto. No me llamó, no me escribió, no dejó ninguna señal de querer hablar. Y, aunque me dolía, también lo entendía. Había hecho demasiado daño y no se arreglaba con una disculpa. Intenté seguir con mi vida normal. Iba al trabajo, sonreía cuando alguien me hablaba, fingía que todo estaba bien, pero por dentro no podía concentrarme. No sabía dónde estaba él, ni con quién, ni si pensaba volver. Una parte de mí tenía miedo de que estuviera con otra mujer,
no por celos, sino por orgullo. Pensar que alguien más ocupaba su tiempo me hacía sentir reemplazada, y eso me golpeaba más fuerte que cualquier reproche. Me di cuenta de que no solo había perdido su confianza, también había perdido el control de lo que pensaba de mí. Una tarde, al salir del trabajo, vi su coche aparcado frente al portal. Me temblaron las manos. Subí con cuidado, sin saber si debía sonreír o mantener distancia. Cuando abrí la puerta, estaba sentado en el sofá, con una carpeta en la mano y una expresión que me resultó desconocida. No era tristeza ni rabia, era determinación. Me saludó con un gesto, sin palabras, y me pidió que me sentara. Lo hice. Cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. Esto es todo lo que necesitaba, dijo con una voz tan firme que me puso nerviosa. Le pregunté qué era eso, y respondió, la lista de cosas que me pertenecen. La lista de lo que me voy a llevar. Sentí que el estómago se me cerraba. Le pedí que hablara conmigo, que no tomara decisiones así, pero me interrumpió. Ya hablé demasiado. Ahora es mi turno de actuar. Abrió la carpeta y empezó a enumerar, las herramientas del garaje, la bicicleta, su equipo de pádel, una parte del dinero que teníamos ahorrado, y la mitad de los muebles. Todo estaba escrito con precisión. Había hecho cálculos, había medido, había pensado en cada detalle. Le dije que no hacía falta hacerlo de esa manera, que podíamos resolverlo juntos, pero me miró sin emoción. Cuando decidiste acostarte con otro, también decidiste que yo tendría que resolver solo las consecuencias. Le pedí que no mezclara las cosas, que eso no era justicia sino venganza. No lo llames venganza, respondió, llámalo equilibrio. Y entonces entendí que su calma era la forma más cruel de castigo. No iba a gritarme, no iba a insultarme, no iba a romper nada. Me iba a borrar de su vida con la misma paciencia con la que antes me había querido. Durante los días siguientes volvió a la casa varias veces para recoger sus cosas. Nunca hablábamos más de lo necesario. Yo lo observaba moverse entre los muebles, abrir cajones, elegir qué llevarse, y cada vez que una caja se cerraba sentía que una parte de mi historia se iba con él. Cuando se llevó su ropa, dejó los cajones vacíos y dobló las camisas como si aún viviera aquí. No había rabia en sus gestos, solo un orden meticuloso que me resultaba insoportable. Le pedí que al menos dejara algunas cosas, que no vaciara del todo el dormitorio. Me contestó, quiero que tengas espacio. Para pensar, para darte cuenta de lo que hiciste. La última vez que vino fue un viernes por la tarde. Llevaba una maleta grande y un sobre en la mano. Lo dejó sobre la mesa y me dijo que era el documento del acuerdo de separación. No quiero abogados, no quiero pleitos, no quiero arrastrar esto más de lo necesario. Firma, y cada uno sigue su camino. Abrí el sobre. Estaba todo claro, la división de bienes, las cuentas, la vivienda. No me dejaba en la calle, pero se quedaba con lo justo. No era una venganza económica, era algo más personal. Me estaba dejando sin su presencia, sin su tiempo, sin esa rutina que habíamos compartido durante años. Le dije que firmaría, pero que quería que supiera que lo amaba, que lo seguía amando a pesar de todo. Me miró como si no entendiera el significado de la palabra. No lo dudo. Pero a veces el amor no basta. Le pedí que no se fuera esa noche, que al menos cenáramos, que habláramos sin papeles de por medio. Se quedó quieto unos segundos, y por un momento creí que aceptaría. Luego negó con la cabeza. Ya no puedo sentarme contigo a la misma mesa y fingir que todo está bien. No me sale. Cuando se fue, dejé el sobre la mesa sin tocarlo. No podía leerlo otra vez. Me metí en la cama y pasé horas mirando el techo. No lloré. Era como si me hubieran drenado toda emoción. Al día siguiente, fui a buscar a una amiga. Le conté lo básico, sin entrar en detalles. Ella intentó consolarme, pero sus palabras sonaban vacías. Dijo que el tiempo lo curaría todo, y tuve que contenerme para no reír.
El tiempo no cura nada si uno no deja de abrir la herida. El lunes siguiente, recibí un mensaje de Marcos. Era corto y directo: pasaré por la tarde para recoger lo último. Esa tarde se llevó sus documentos, algunas fotos, y un reloj que yo le había regalado en nuestro aniversario. Le pregunté si era necesario llevarse también eso. Dijo que sí, que no quería deberme nada. Cuando cerró la puerta, me quedé sola otra vez, esta vez sabiendo que era definitivo. Los días siguientes fueron una especie de castigo silencioso. Empecé a notar los cambios. El banco había actualizado las cuentas, el coche estaba a su nombre, la hipoteca dividida. Todo lo hizo rápido, sin demora, sin darme espacio para reaccionar. No lo hacía por rencor, sino por eficiencia. Me estaba enseñando que no necesitaba mi aprobación para seguir con su vida. Y eso dolía más que cualquier insulto. Un jueves, mientras volvía del trabajo, lo vi en la calle, al otro lado de la acera. Estaba con una mujer. No era una chica joven, ni especialmente atractiva, pero reía con él, y él también reía. Me vio, me saludó con la cabeza, y siguió caminando. No hubo disimulo, ni provocación. Era simple naturalidad. Y fue ahí cuando sentí el golpe de verdad. No porque estuviera con alguien más, sino porque lo había superado. Porque ya no era mi historia. Yo había sido su pasado, y ahora estaba construyendo algo nuevo. Esa noche firmé los papeles. Llamé a su número, y cuando contestó, le dije que los firmaría y se los dejaría en el buzón. No me pidió verlos. No me dio las gracias. Solo dijo: está bien. Colgué sin decir adiós. Me senté en el sofá, abrí una botella de vino que tenía guardada, y bebí sola. No celebraba nada. No lloraba. Solo intentaba entender en qué momento pasé de tener una vida completa a estar sola en una casa que ya no se sentía mía. Marcos no volvió a llamarme. Ni una vez. Su venganza fue exacta y limpia, desaparecer sin dejar espacio para el perdón. Me borró de su rutina, de sus conversaciones, de sus redes, de todo. Y no lo hizo con odio, lo hizo con determinación. Lo entendí tarde, pero su castigo fue mucho peor que cualquier grito o discusión. Me dejó vivir con el peso de saber que fui yo quien lo perdió, que nada de lo que hiciera podría cambiarlo, y que él, en silencio, había recuperado su paz mientras yo me quedaba con el ruido que había creado. Dormí mal esa noche. No por tristeza, sino por una sensación constante de vacío. El tipo de vacío que no se llena con disculpas ni promesas. Solo con el tiempo y con la certeza de haber destruido algo que nunca volvería a ser igual. No nos hablamos durante casi 3 semanas. Yo ya había firmado el acuerdo de separación, él había retirado todo lo suyo, y salvo por algún correo relacionado con el banco o los trámites del piso, no hubo contacto de ningún tipo. Vivía con el móvil en la mano, esperando que se le ocurriera escribirme, aunque fuera para insultarme. A veces revisaba nuestras fotos antiguas, no por nostalgia, sino como una forma de hacerme daño, como si mirar esos momentos felices pudiera castigarme más que cualquier palabra suya. Durante el día iba al trabajo, regresaba, comía cualquier cosa, y me acostaba pronto para evitar pensar. Durante la noche me despertaba varias veces con la sensación de que él estaba al otro lado de la cama, hasta que volvía a recordar que ya no vivía ahí. Una tarde, sin previo aviso, recibí un mensaje de él: ¿podemos hablar mañana? Le respondí que sí, sin preguntar más. El resto del día lo pasé inquieta, sin saber si eso significaba algo bueno o si simplemente quería decirme algo que faltaba por cerrar. No pude dormir bien esa noche. Imaginaba 1000 escenarios, que venía a insultarme, que me pedía que lo dejara en paz, que me confesaba que estaba con otra, que quería una última conversación para acabar con todo de forma adulta. No sabía si ponerme ropa cómoda o arreglarme un poco, si preparar café o dejar la casa como estaba, si fingir tranquilidad o simplemente ser sincera y mostrarme tal como me sentía. Llegó puntual, como siempre. Llevaba puesta una camiseta lisa,
un pantalón vaquero y una mochila pequeña. Parecía relajado, pero su expresión no era fría. Había algo distinto en su manera de mirarme, como si ya no le doliera todo con la misma intensidad, como si ya hubiese aceptado lo que había pasado. Lo saludé con un hola bajito, él respondió igual. Nos sentamos en la mesa del comedor, cada uno en su silla de siempre, pero ya no éramos los mismos. El silencio fue incómodo, pero esta vez fui yo quien lo rompió. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que estaba bien, que había empezado a hacer más deporte, que dormía mejor, que estaba trabajando en un proyecto nuevo. Lo dijo sin intención de provocar, solo como si fuera la realidad que ahora le tocaba vivir. Me preguntó si yo estaba bien. Dudé antes de responder. No sé. Estoy aquí, intentando no caerme. Él asintió con una expresión neutra, y luego respiró hondo. No vengo a echarte nada en cara. Ya dije todo lo que tenía que decir. Me quedé en silencio, esperando que siguiera. Quería tener una última conversación porque no quiero que esto se quede así, con una firma en un papel y una puerta cerrada. Estuvimos juntos muchos años. Merecemos al menos cerrar esto como personas. Le agradecí que lo dijera, que viniera, que me diera ese espacio para hablar sin pelear. Él lo aceptó, sin emociones visibles. Hablamos durante casi una hora. Al principio fue una especie de repaso general por lo que habíamos vivido, por lo que habíamos sido. Recordamos cómo nos conocimos, las cosas que nos gustaban, los viajes, incluso algunas peleas absurdas que ahora parecían tontas. Por momentos nos reímos. Fue extraño, pero también necesario. Luego la conversación se volvió más seria. Le pregunté en qué momento sintió que todo estaba roto. Me dijo que no fue cuando descubrió lo mío con Iván, sino cuando se dio cuenta de que ya no quería pelear por recuperarlo. Que el dolor no fue la traición, sino la indiferencia que le vino después. Me dolió más dejar de querer estar contigo que saber que estuviste con otro. Le dije que yo no había dejado de quererlo, que estaba perdida, que cometí errores por no enfrentar lo que sentía, por miedo, por inseguridad. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, solo dijo, no es que no te entienda. Sé que hay cosas que se salen de control. Pero lo que no puedo perdonar es que me hayas mentido a la cara, que me hayas hecho sentir que todo estaba bien mientras hacías lo que hacías. Si hubieras venido y me hubieras dicho que no estabas bien, tal vez habríamos podido arreglarlo. Pero no me diste esa opción. Yo no sabía cómo defenderme. Lo que decía era cierto. Nunca le di la oportunidad de luchar conmigo, porque yo ya había elegido el camino más fácil. Le pedí perdón otra vez, no por el acto en sí, sino por no haber tenido el valor de ser honesta. Me dijo que lo entendía, pero que no lo olvidaba. Que no guardaba odio, pero que tampoco sentía ganas de reconstruir algo que se había desmoronado sin aviso. Le pregunté si estaba con alguien. Me miró, pensó unos segundos, y dijo que no. Que había conocido a alguien, pero que no estaba listo para empezar nada. No quiero cargar a otra persona con mis dudas. Aún no sé en quién confiar. Ni siquiera confío del todo en mí mismo. Hice un intento tímido de preguntarle si había alguna posibilidad, si en algún futuro remoto podríamos volver a hablar de nosotros como pareja. Su respuesta fue clara, no lo sé. Pero ahora no. Ahora necesito distancia, cerrar esta etapa, entender qué quiero, quién soy sin ti. Fue duro escucharlo, pero también lo agradecí. Necesitaba que fuera honesto, sin dejarme una puerta entreabierta que solo sirviera para prolongar la culpa. Antes de irse, se levantó, me dio un abrazo breve, sin mucha fuerza, pero sincero. Te deseo lo mejor, de verdad. No te guardo rencor. Pero no quiero más recuerdos en esta casa. Por eso vendí mi parte del piso. Lo firmaremos la semana que viene. Me quedé en shock. No esperaba eso. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes. Me respondió que no quería presionarme, pero que necesitaba cerrar el capítulo y mudarse mentalmente.
Vas a estar bien, Laura. Solo necesitas tiempo. Y aprender de esto. Lo acompañé hasta la puerta. Cuando salió, no miró atrás. Cerré con llave y me quedé de pie en el pasillo durante varios minutos, sin moverme. Esa fue nuestra última conversación. Sincera, tranquila, definitiva. No hubo lágrimas, no hubo gritos, no hubo reconciliación. Solo dos personas que una vez compartieron todo y que ahora se decían adiós con un respeto frío pero necesario. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por la sensación de que todo había llegado a un punto final real. No era una pausa, no era un descanso. Era el cierre. Y aunque dolía, también me daba una extraña paz. Ya no había mentiras, ya no había que fingir nada. Estaba sola, sí, pero al menos ya no había que esperar lo imposible. Había perdido a Marcos, pero también había dejado de vivir pendiente del perdón. Y eso, aunque me costara aceptarlo, también era una forma de empezar algo nuevo, aunque todavía no supiera qué. Pasaron varios días después de esa última conversación y durante ese tiempo me limité a seguir funcionando por inercia, como cuando caminas con el piloto automático encendido y no te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que te detienes. Iba al trabajo, volvía, cocinaba lo justo, contestaba mensajes con frases cortas, y por las noches me acostaba esperando que el sueño llegara rápido para no pensar demasiado. Pero el sueño no venía fácil, y cuando lo hacía, traía recuerdos que no quería revivir, escenas de momentos que ya no existían, palabras que ya no servían de nada, y esa imagen constante de Marcos cerrando la puerta sin mirar atrás. Lo primero que hice fue firmar los papeles de la venta del piso. No me costó tomar la decisión, porque después de todo lo que había pasado, no tenía sentido seguir viviendo en un lugar que ya no me pertenecía del todo, donde cada rincón tenía algo suyo, una presencia que ya no estaba. El notario fue rápido, el trámite sencillo, y cuando salí de ahí con la carpeta en la mano, sentí que una etapa se había terminado de forma oficial, no por dentro todavía, pero sí por fuera. Empecé a buscar piso nuevo. No quería irme muy lejos, pero tampoco quedarme en el mismo barrio. Elegí uno más pequeño, en una zona tranquila, con menos luz pero más silencioso. El primer día que dormí allí, con cajas sin abrir y sin cortinas puestas, entendí que empezaba desde cero. No lo sentí como un castigo, sino como un hecho. Estaba sola. No como una víctima, no como una mujer abandonada, sino como alguien que había tomado decisiones malas y ahora vivía sus consecuencias. Durante semanas no supe nada de Marcos. No pregunté a nadie, no lo busqué en redes, no intenté averiguar si estaba bien. Pensé muchas veces en escribirle, en contarle cómo me sentía, en pedirle que al menos supiera que seguía pensando en él, pero siempre terminaba borrando el mensaje antes de enviarlo. Porque entendía que ya no tenía derecho a pedir nada. Él había sido claro, había cerrado el capítulo con dignidad, sin arrastrarse, sin usar lo que le hice como excusa para dañarme, y lo mínimo que podía hacer era respetar ese límite. Poco a poco empecé a recuperar cierta rutina. No una felicidad, no una paz completa, pero sí una especie de orden. Empecé a salir más con amigas, a aceptar invitaciones que antes rechazaba por comodidad o por costumbre. Algunas personas sabían lo que había pasado, otras lo intuían, y las demás simplemente asumían que había sido una separación más. Nunca conté toda la verdad. No por vergüenza, sino porque entendí que contar los detalles no cambiaba el hecho principal. Fui yo quien rompió algo que podía haber sido salvado si hubiera actuado con madurez, con honestidad, con el valor de decir las cosas antes de que se pudrieran. Un día, después de varias semanas, me encontré a Iván en una terraza. Iba con otra mujer, no me vio. Me quedé mirando desde lejos, sin moverme, y en ese momento sentí una mezcla de incomodidad y vergüenza. No por él, no por la relación que tuvimos, sino porque me di cuenta de que no significó nada. No era amor, no era pasión verdadera, no era una conexión importante. Fue un impulso, un escape, una forma de llenar un vacío que no supe cómo enfrentar. Me marché antes de que me viera.
no tenía nada que decirle. Esa parte ya estaba cerrada en mi cabeza. No guardaba ni rencor ni nostalgia. Solo una conciencia clara de que todo eso había sido un error. Una tarde de domingo, meses después, salí a caminar por el parque y lo vi. Marcos estaba solo, sentado en un banco, leyendo. Dudé antes de acercarme. Me temblaban las manos. No sabía si irme, si esperar a que me viera, o si simplemente decirle hola como si nada. Al final, decidí saludar. Se sorprendió, pero no se molestó. Me preguntó cómo estaba, le pregunté lo mismo, y durante unos minutos hablamos como dos conocidos que se reencuentran por casualidad. Nada profundo, nada emocional. Me dijo que se había mudado a un pueblo cercano, que estaba trabajando desde casa, que tenía un perro. Le hablé de mi nuevo piso, de mi rutina, de que estaba empezando a estudiar algo nuevo. Fue una conversación breve, respetuosa, sin tensión. Cuando me despedí, le dije que me alegraba de verlo bien. Me sonrió, y antes de irme, dijo algo que no esperaba. Gracias por haber venido ese día a hablar. Me ayudó a cerrar bien. No supe qué responder. Asentí y me fui. Caminé varios minutos sin pensar en nada. No lloré, no sentí angustia, no hubo un golpe emocional. Solo una sensación tranquila de haber hecho lo correcto al respetar su espacio, al no forzar más encuentros, al dejar que él hiciera su camino sin interferencias. Y aunque todavía había días en los que me preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas, si yo hubiera hablado a tiempo, si hubiera sido honesta antes de cruzar ciertos límites, también entendía que vivir del que habría pasado no servía de nada. Tenía que aceptar que el daño estaba hecho, que el final fue inevitable, y que ahora lo único que podía controlar era cómo vivir lo que venía. Aprendí muchas cosas en ese proceso, algunas dolorosas, otras necesarias. Aprendí que la estabilidad no es lo mismo que el amor, que la rutina no es siempre el enemigo, que la emoción de lo nuevo no justifica destruir lo que uno construyó con años de esfuerzo. Aprendí que la mentira, por pequeña que parezca al principio, se convierte en una bola que termina aplastándolo todo. Que esconder lo que se siente por miedo a incomodar o a enfrentar una conversación difícil solo lleva a decisiones peores. Aprendí también que nadie te garantiza que las cosas duren para siempre, pero si vas a romper algo, al menos que sea con sinceridad. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me odio. Ya pasé por esa etapa. Tampoco me justifico. Solo reconozco lo que hice, lo asumo, y sigo. No tengo pareja, no tengo planes de enamorarme pronto, no estoy buscando un final feliz ni una redención. Estoy viviendo. Con lo que aprendí, con lo que perdí, con lo que quedó. Algunos días son mejores que otros, y eso está bien. Me costó entender que vivir con culpa no cambia nada, que la culpa no repara, solo paraliza. Así que decidí dejarla atrás, no como quien se perdona, sino como quien acepta que ya no puede volver atrás y prefiere mirar hacia adelante sin cargar más peso del necesario. No sé si algún día volveré a tener algo parecido a lo que tuve con Marcos, ni siquiera sé si quiero. Pero lo que sí tengo claro es que si eso pasa, no repetiré los mismos errores. Porque el precio fue demasiado alto. Porque me costó perder a alguien que me quiso de verdad para entender que el amor no se destruye de golpe, sino en silencio, cuando dejas de cuidarlo. Y eso, aunque tarde, lo entendí del todo.